La parashá de hoy es Behar y se anexa la parashá Bejucotai, que son dos parshiot que pueden estar separadas o juntas, y hemos dicho que siempre que aparecen juntas, el mensaje que tienen entre ellas es un mensaje mucho más profundo que por sí solas. Pero en la clase de hoy quiero primero que todo hablar que la parashá Behar y la parashá Bejucotai es el final del libro de Baikra. Quiere decir, es el punchline. Quiere decir, todo lo que venimos tratando, todo lo que venimos elaborando a través de el Sefer Baikra, que para mí ha sido una revelación increíble, el Sefer Baikra. De pronto estamos en la recta final del libro con una parashá que se llama Behar, y la parashá Behar es una parashá muy chiquita. A veces cuando vemos algo chiquito pensamos que pues es menos importante. Pero precisamente en Kabbalah, el concepto es exactamente al revés. La Kabbalah estudia los secretos. Y cuando estás estudiando secretos, quiere decir que tienes que buscar lo que no está revelado. Por lo tanto, cuando ves en un texto muchas letras, dices, ay, hay mucha información. Precisamente lo que está revelado, que es el texto, no es el secreto. Es como un concepto muy extraño, pero entre más espacio libre o entre más pequeño sea la información, te deja más espacio libre para tú poder llegar a los secretos. Por lo tanto, la parashá Behar en el Zohar es una parashá muy interesante con secretos muy grandes, extremadamente poderosos. Y vamos a hablar un poco en su estructura de qué trata la parashá. Y en el momento que entendamos de qué trata, vamos a tratar de meternos para tratar de hacer un análisis multifacético. Quiere decir, no vamos a llegar nada más a lo que dice el Zohar y el secreto, sino vamos a entender elementos muy importantes que nos van a preparar también para el tema de Shavuot, que ya viene prontamente. Así que bueno, déjenme compartir con ustedes estos conceptos. Básicamente la parashá trata, la palabra Behar es que está regresando a cuando Moshe estaba en Arsinai. Quiere decir, todo lo que hemos hablado en Parashá Baikra habla de lo que se fue la creación del Mishkan y la creación de este lugar especial y todas estas leyes de consagración de los Koanim y la consagración del tiempo y la consagración del espacio. Y de repente, como fuera de contexto, completamente fuera de contexto, regresa, parece como descontextualizada completamente, regresamos a Arsinai. De repente otra vez está Moshe Bear Sinai, por eso se llama Bear. Está otra vez en Arsinai y nos habla la Torah, nos hablan de la ordenanza de cuando lleguemos a la tierra de Israel, la importancia de tener ciertas reglas con la finalidad de que la tierra te acepte y no te vomite. Es así tal cual aparece. ¿Y cuáles son estas leyes? Básicamente es la ley, la primera ley que se enumera es la ley de Shemitah. Y Shemitah es lo que llamamos nosotros el año sabático de respeto a la tierra. Quiere decir, así como el pueblo de Israel está obligado al Shabbat, que son 6 días trabajarás y el séptimo día no harás melajá, exactamente se aplica el mismo concepto a la tierra. Durante 6 años labrarás la tierra, cosecharás la tierra, trabajarás la tierra, sembrarás, etcétera, todo lo que se hace en la tierra. Y el séptimo año es un año que se llama Shemitah, que es un año en el que debes de dejar a la tierra descansar. Y junto con el descanso de la tierra, pues tú, si eres un agricultor, pensando que la sociedad antigua era principalmente de índole agrícola, es un año donde la persona va a dejar de transformar la tierra, va a dejar de tocar la tierra y va a dejar que la tierra se renueve, eh, que la tierra se llene otra vez de nutrientes y prácticamente ese año
no puedes ni siquiera arreglar un poco la tierra, tienes que dejarla wild, libre, y como ustedes saben, la tierra sigue produciendo ese año, y ese espacio que sigue produciendo lo tienes que abrir para los pobladores de la tierra que puedan entrar libremente, agarrar pues, lo que haya, como que las frutas y las cosas siguen creciendo, y nadie va a tener ninguna injerencia en seguir trabajando la tierra. Entonces la gente pues de repente cuenta con mucho tiempo libre. Y ese tiempo libre para un agricultor o para el que trabaja o el segador o el que trilla o toda esta gente que trabaja en el campo, pues es un espacio para reinventarse, es un espacio para reencontrar otras cosas, para estudiar, para conocer otras cosas, para conocer otras facetas tuyas que no conoces. Y es una ley pues muy linda, es una ley muy linda, muy similar a la estructura de Shabbat, como lo acabamos de decir. También en la Shemitah hay un tema importante que ahorita lo vamos a comprender mejor, con otro elemento que agrega esta parasha. Entonces, la primera parte habla de la Shemitah y en segundo lugar aparece una nueva cosa llamada el Yobel. El Yobel es el llamado el jubileo y el Yobel se llega a él contando 7 Shmitot. Quiere decir, al contar 7 veces Shemitah, quiere decir después de 49 años, el año 50 es un año que se llama el año de Yobel. Y en el año de Yobel es como la acumulación de 7 Shmitot, y en las cuales este tipo de reposo de la tierra se vuelve a aplicar. Quiere decir, en términos generales, el año 49 no se trabaja la tierra y el año 50 tampoco se trabaja la tierra. Pero a diferencia de la Shemitah, en el Yobel sucede un cambio muy importante a nivel social, a nivel personal, a nivel energético. ¿Y cuál es este cambio? Que no nada más se deja de trabajar la tierra por segundo año consecutivo, sino que el Cohen, el día de 10 de Tishrei, que es Yom Kippur, que es muy interesante la correlación numérica que ahorita vamos a ver en una pantalla, toca el shofar. Es más, cuando nosotros tocamos el shofar en Yom Kippur, nosotros pensamos que tocamos como un grito de que es el último momento que el cielo está abierto y que vamos a pedir clemencia de Dios, pero la realidad es que se toca el shofar cada año en Yom Kippur porque vamos contando cuántos años faltan para el Yobel. Y por lo tanto, el año de Yobel, el Cohen tocaba el shofar y decretaba Yobel, y el Yobel se extendía más allá de la tierra. No nada más era la tierra, sino se liberaban. Era un momento de liberación muy importante social. Se liberaban a los esclavos. Vamos ahorita a hablar de que, a pesar de que tenemos una sensación espantosa sobre la sociedad y la esclavitud, el concepto de esclavitud en la Torá era un concepto extremadamente útil y extremadamente compasivo, y vamos a explicar por qué. Y por lo tanto, explica la Torá que toda la gente que en algún momento tenía una deuda muy grande o que estaba viviendo en una pobreza extrema y que su única solución era, te debo tanto que no tengo cómo pagarte, por lo tanto, pues voy a trabajar para ti. Entonces, la persona que tenía que, por pobreza extrema o por una deuda extrema, llegar al nivel de decirle a la persona, ¿sabes qué? Como no tengo cómo pagarte, pues voy a trabajar para ti o voy a trabajar para una persona y esa persona te va a pagar a ti. Era una forma tremendamente positiva y propositiva de evitar injusticia y de evitar la pobreza extrema en la tierra de Israel. Es muy difícil entender esto porque pensamos en los esclavos y pensamos en los esclavos africanos y pensamos en Estados Unidos y en el maltrato humano, pero la realidad es que un esclavo para el pueblo de Israel era una persona que tenía que tener, tú tenías que tener una gran dignidad por esa persona. Y el extremo era que si tú, por ejemplo, tenías ese día, estabas yendo a un pueblo y había una sola cama disponible, la cama no te la quedabas tú como amo, se la tenías que dar al esclavo. Si tenías comida, primero tenías que darle de comer al esclavo y después a ti.
Quiere decir, no crean que la esclavitud era una desgracia, está prohibido hacer sentir mal al esclavo. En esta parasha hablan de la sensibilidad que tenemos que tener por el esclavo y por el extranjero que vive en la tierra de Israel. Por lo tanto, en el momento que la persona cumplía hasta la Shemitah, se le decía al esclavo, ya puedes salir libre, tu deuda quedó saldada, y inclusive hay muchas leyes que no podías dejar al esclavo salir sin nada en sus manos y le tenías que dar algo para volverse a establecer. La verdad es que era tan delicada las leyes que habían con los esclavos hebreos que decían, aquel que compra un esclavo, compra un amo, porque era tan delicado lo que se le tenía que hacer y el trato que se le tenía que dar, que la realidad es que salía pésimo tener un esclavo. Pero bueno, el punto es que cuando llegaba el Yobel, todos los esclavos tenían que salir libres. En las mitades se les daba la oportunidad de salir libres, pero en el Yobel llegaba un momento que le decía, te vas, te tienes que ir, te tienes que liberar. Ahorita vamos a explicar por qué esto es importante. Otro elemento muy importante del Yobel es que la tierra de Israel, desde que fue conquistada por Israel y por Yoshua bin Nun, fue repartida estrictamente en las 12 tribus de Israel, que realmente los levitas no tienen tierra, tienen unas pequeñas ciudades. Shimón tampoco tiene mucha tierra. Y la repartición de la tierra que se hizo, de a quién le toca qué parte, era por familia paterna. Hubo muy pocas excepciones donde la familia materna importó, como en el caso de las hijas de Tzlofhat, pero realmente la familia paterna la tenía. Pero lo interesante es que en esta parashá aparece la importancia de que la tierra no pueda ser vendida y no pueda ser acumulada. De tal manera que una persona, lo único que podía hacer si quería vender su tierra es venderla hasta el Yobel. Por lo tanto, más que una venta, era una renta. Entonces tú, cuando era el Yobel, regresaba la tierra a los dueños originales. Ahora, los dueños originales nunca eran totalmente originales, porque como era cada 50 años, entonces ya eran los hijos de los hijos de los hijos. Y por lo tanto, si tú, por ejemplo, tenías tierra y no querías dedicarte a la tierra, querías ser doctor o querías hacer otra cosa, tú podías darle la tierra a otra persona que la trabaje, y la venta nada más era como una renta máximo por 49 años. Y por lo tanto, pues la tierra iba cambiando de precio dependiendo cuántos años quedaban para el Yobel. No es lo mismo rentar una tierra por 49 años que rentarla en el año, casi a un año de que sea el Yobel, valía mucho menos la tierra. Entonces la tierra todo el tiempo cambiaba de dueños, cambiaba de manos, y finalmente cada 50 años regresaba al dueño original. Esto era un tema muy importante que sucedía en el Yobel. Otro elemento muy importante que sucedía en el Yobel es que había un momento en que las deudas que tenía una persona con alguien, que siempre puedes tener deudas con alguien, siempre alguien te debe dinero, llegaba un momento que decías, es el Yobel, hay condonación de deudas. Quiere decir, hay un momento donde la persona dice, bueno, lo que me pagaste, ya olvidé la deuda. Y esto era un tema muy, muy importante porque todas estas leyes que estamos viendo así, que parecen como agrícolas, etcétera, son leyes, muchas gracias, son leyes que traen a la sociedad y a la tierra muchos elementos de renovación. Y son unos elementos realmente fantásticos, fantásticos. Por lo tanto, pues estas leyes entre Shemitah y Yobel tienen una estructura muy interesante que nosotros hemos estado revisando en otras ocasiones. Y obviamente la estructura es esta estructura que hemos venido trabajando desde un tiempo para acá, que es la estructura del 7 y del 8. Y no es que quiera ser muy repetitiva, pero de verdad que son los elementos más relevantes que podemos imaginar, y es una forma nueva de entender este concepto. Por lo tanto, vamos a ver estos elementos. Primero que todo, Shemitah tiene este tema de Sheva. Sheva es 7.
Shemitah entra en toda la categoría donde nosotros entendemos el sistema con el que Dios creó a través de 6 días o 6 etapas de lo que se llama transformación. Y la séptima etapa es lo que se llama menuja. La gente le cuesta mucho trabajo entender que por qué el séptimo día es parte de la creación si Dios ya no hizo nada. Este es un concepto que siempre nos los tenemos que preguntar porque pareciera más lógica entender que Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo día no hizo nada. Pero no, el concepto es que los 6 días de transformación tienen este elemento de cambiar las cosas, cambiar la materia, transformar la materia. Lo que se llaman esos 6 días son masculinos. La transformación es activa. Son equivalentes al Baf del Shem Hashem. Recordarse que el Baf es el 6. Es la sexta letra. Pero el concepto es que el concepto de creación hasta el día 6 le falta un ingrediente. Quiere decir, ya tienes todos los ingredientes, pero le falta lo que lo va a unir y lo que lo va a hacer que todas las cosas funcionen de manera armoniosa. Y ese concepto es el concepto de menuja. Quiere decir, menuja es una creación en sí. Y en esa menuja es cuando se lleva a cabo la integración de todos los elementos logrados anteriormente. Por lo tanto, este tema de la Shemitah es estar en el término del 7. Hay un elemento muy interesante en esta parashá que dice Dios. Se anticipa Dios a decir, cuiden mis Shmitot y van a tener najes de cuidar las Shmitot. Quiere decir, y si no cuidan las Shmitot, la tierra los va a arrojar. Por lo tanto, este concepto de no haber estado en la tierra de Israel para nosotros tanto tiempo, una de las causas es porque no cuidamos la Shemitah. Y no cuidar la Shemitah es querer demostrar quién manda en la tierra. Es un asunto de poder. El concepto de la Shemitah es un concepto muy lindo. El concepto es, la tierra es de Dios. Dios nos está diciendo, la tierra es mía, yo la creé, te la presto. Y obviamente tu trabajo es muy importante, es muy transformativo, es muy vigorizante para el ser humano, es de gran dignidad el trabajo, pero quiero que sepas que el trabajo es nada más el medio mediante el cual yo te voy a dar la braja. Pero la braja también te puede llegar por otros medios. Nosotros vemos en este mundo el trabajo como algo, como una bendición, pero la realidad es que el trabajo es una maldición. Cuando Dios creó al hombre y el hombre no tenía que sembrar y trabajar y transformar. Como castigo de haberse separado y haber comido del Etzadat, es que Dios le dio que trabajara. Entonces, en este mundo el trabajo es una necesidad y lo vemos como una gran cosa, pero la realidad es que podríamos o pudimos haber tenido todo simplemente por estar conectados con Hashem, porque Hashem es el que trae la braja al mundo. Por lo tanto, siempre el número 7 es este concepto tan interesante que tenemos de Mein Olam Haba. Es probar un poquito el mundo venidero. ¿Y cómo era el mundo venidero? Era el mundo donde no tenemos que trabajar y sí comíamos. Obviamente, pues, esa probada de mundo venidero, en cierta manera, es sin hacer nada o haber hecho, preparé para este momento, ya hoy no tengo que hacer nada y tengo todo. Por lo tanto, la gente podía entrar en pánico y decir, yo no me puedo dar el lujo de no trabajar en Shabbat. Esto sucedió mucho a los abuelos, a la gente que llegó
de Europa, llegaron acá y de repente buscaban trabajo y decían, no, pues tienes que trabajar todos los días y el sábado es el día que más se vende y es el día que más se hace dinero en la tienda, en la zapatería, en el mercado. ¿Cómo no vas a trabajar? Entonces la gente pues se congelaba y decía, pues sí, tienes razón, tengo que comer. Entonces, este concepto es lo mismo que en Shemitah. Puede entrar una inseguridad tremenda en la persona y decir, ¿qué voy a hacer ese séptimo año? Tengo una tierra pequeña, no tengo ahorros, no soy millonario. ¿Qué voy a hacer ese año? Entonces, increíblemente la Torá dice, y para que no te preocupes, ¿qué va a pasar y qué comerás el séptimo año? En el sexto año, yo haré un surplus para que tengas para el año 7. Si no sembraste el 7, pues tampoco vas a tener el 8 para el año 8. Inclusive en el noveno año seguirás comiendo de lo que produciste en el sexto año. Entonces, acá es, te pago con anterioridad. Es como una persona que te dice, cuida Shabbat y te voy a pagar por anticipado para que no entres en pánico de que no vaya a ser que no tienes dinero. Este es un tema muy interesante porque la palabra Sheva, como pueden ver, está escrita acá, es idéntica que una palabra idéntica, escrita de la misma manera, que es la palabra soba. Y soba es satisfecho. Quiere decir, no falta nada. Por lo tanto, este es un tema sumamente interesante que tiene que ver con el número 7. Por lo tanto, acá vamos a jugar otra vez, una vez más, este concepto de volcarnos del 7, que siempre hemos dicho que 7 es Hateva. El 7 está relacionado al nombre de Dios Elohim, que denota la naturaleza, las leyes naturales, y denota la midá de Din. Por lo tanto, el concepto es que esto se debe de hacer para evitar caer en manos del Din. Quiere decir, la persona que obvia el Shabbat, la persona que obvia la Shemitah, la persona que obvia esto, está no teniendo confianza en Dios. Y si por lo tanto tú no tienes la confianza en Yud-Kei Vav-Kei, quien te dijo, vas a tener para el 7, para el 8, para el 9, esa falta de muná en Hashem te mete en manos de Elohim. Y bueno, para muchos es, bueno, igual todo es lo mismo. No, no todo es lo mismo. No todo es lo mismo porque estar en manos de Hashem, dijimos que siempre el nombre de Hashem es el nombre de Rahamim. Es misericordioso. En cambio, la persona que se duda de la capacidad de Rahamim, de benevolencia divina y de misericordia divina, y dice, no, pues yo acá me la tengo que hacer yo mi esfuerzo porque si yo no hago mi esfuerzo, nadie me va a mantener, y si yo no hago esto se presta para un tema de abuso. Quiere decir, el sistema está dado para que trabajes duro 6 días y el séptimo día, que es nada más uno de 7, quiere decir nada más 7 partes es la que no trabajas, quiere decir, es lo de menos. Lo que más haces es trabajar. El 90% del tiempo tienes que trabajar, pero tu trabajo va a generar fructificación si es que cumples con esto. Y en cambio, cuando tú piensas que estás solo en el mundo y que tú tienes que trabajar todos los días, que si no te vas a morir de hambre, que no hay ninguna otra fuerza, que mi fuerza es mi mano, como dicen en el Tanakh, dice, cogí Beotzem Yadi, que significa mi fuerza está en mis manos, esta sensación de que
estoy solo y yo tengo que arreglarme en todo y tengo que trabajar y si lo que yo no haga por mí no lo va a hacer nadie, que es algo muy, muy fuerte y muy real para los seres humanos. Esto nos pone en manos de Elohim, nos saca de Yud Kei Vav Kei y nos mete en la Midá de Din, que es justicia. ¿Y quién quiere estar en las manos de la justicia? Estar en manos de la justicia es escrutinar si estoy bien, si estoy mal, si soy tzadik, no soy tzadik. Por lo tanto, evidentemente, cuidar Shabbat, cuidar Shemitah, es un elemento de emuná en Hashem, es un emuná en la capacidad de Hashem de darnos el sustento y por lo tanto bendecir nuestro trabajo a través de la unión que tenemos con Yud Kei Vav Kei. Entonces, después de 7 Shmitot, que son 49, que es un tema muy interesante, viene una nueva cuenta llamada la cuenta del 50, que es el Yobel. Y como hemos dicho, en numerología cabalística es muy diferente los 7 que los 10 que son iguales a los 8. ¿Por qué son iguales a los 8? Porque después de 7 ciclos viene el 8º ciclo. Y el concepto del 8º ciclo es que ya nos posiciona en un nuevo sistema que es de 10. Es por eso que el Yobel se hace el 10 de Tishrei, que es ni más ni menos que Yom Kippur, y nos posiciona en un concepto distinto llamado estar por encima del mundo natural. Y estar por encima del mundo natural, como hemos dicho desde Parashat Shemini, es estar lemala minateva. Quiere decir, en el Teva hay leyes, en el Teva hay ciertas situaciones que no te puedes salir de ellas. La naturaleza es tremenda. La naturaleza, cuando uno está bajo el sistema natural, tiene encima un sistema muy duro. Los temblores, los cambios climáticos, las tormentas, los tsunamis. El mundo de la naturaleza es muy duro. Como podemos ver en cualquier programa de Animal Planet, el mundo natural es un mundo despiadado. Es un mundo de Din. Si una gacela está cojeando, esa es la gacela que el tigre se va a comer. Y no es porque el tigre sea malo, sino que el tigre va a agarrar a la que tiene más chance de comer, porque él tiene que comer. Su instinto le dice sobrevive. Por lo tanto, cuando el ser humano se sobrepone al sistema natural, se pone en manos de Hashem y deja de estar en manos de Elohim. Por lo tanto, todo este concepto es el concepto que nosotros hablamos la clase pasada, donde dijimos que Dios le da la naturaleza y al ser humano, acá está Dios, y se vierte toda su grandeza al ser humano, pero el ser humano se define como útil para la creación y como un socio de Dios y sensible a las leyes divinas, y por lo tanto él también tiene una cooperación. Esta figura se llama el Brit, que es la alianza o pacto entre el hombre y Dios, en donde hay de Dios hacia nosotros, hay un trato especial y por lo tanto nosotros tenemos que salir al quite de ese trato especial. Obviamente, el concepto del Brit, por eso el Brit se hace el 8º día, porque es decir, tienes que haber entendido qué es la naturaleza, haber vivido en armonía con la naturaleza, y una vez que viviste en armonía con la naturaleza y que te completaste, entonces puedes subir de nivel por encima de la naturaleza. Y siempre por encima de la naturaleza está todo lo que es milagroso, especial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para términos de esta clase, esta es una reiteración de este concepto
que dijimos que lo tiene tan desarrollado el Maral de Praga, donde el 7 es natural y el 8 es Lemala Minateva. En pocas palabras, un ser natural es un ser evolucionado, como un animal evolucionado, es instintivo, es reactivo. ¿Por qué? Porque siente que el mundo está en contra de él y que él tiene que sobreponerse cada instante a las situaciones que tiene. Por lo tanto, pues en este sentido, es como la gente explica que es el ser humano a nivel como un animal superior, que tiene instintos, que se tiene que defender, y por lo tanto esto se llama mojín de Katnut en arameo, que significa una conciencia. Katnut es pequeña. Sientes que lo que tú no trabajes, nadie te lo va a dar. Y lo que tú no hagas, nadie lo va a hacer. Y por lo tanto estás todo el tiempo nada más preocupado por sobrevivir, como está cualquier animal preocupado por conseguir comida y sustento y pareja, etcétera, etcétera. Y la realidad es que el ser humano puede controlar sus instintos, puede controlar su reactividad, puede controlar su sexualidad, puede controlar su sed, puede controlar muchas cosas. Por lo tanto, sin el mundo natural, la persona puede definirse como un ser con más conciencia. Y la conciencia, cuando crece, se llama mojín, viene de moaj, de gadlut. Esto en el árbol de la vida, para que lo entendamos, es que tenemos las 10 sefirot, pero hemos siempre dicho que las 10 sefirot como que se dividen en diferentes aspectos. El primer aspecto es el Yud, que es Jochma, el Hei, que es Binah, el Vav, que es la unificación de la sefirot de Gesed a Yesod llamadas de Irampin, el rostro pequeño, y finalmente tenemos la Hei final, que es Malhut. Estas 7 sefirot es el sistema del 7, es el sistema natural. 7 días de la creación, 7 etapas en la creación. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y Shabbos. Por otro lado tenemos, como lo dice en el Teilim, es una cita del Teilim, de ahí entendemos que cada una de estas sefirot es un milenio. Primer milenio de Adán, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Estamos ahorita al final del sexto milenio. Final del sexto milenio es Yemei Mashiach. Y el séptimo milenio es un milenio sabático, en donde va a ser un Shabbat para toda la creación. Y ese es el concepto que tiene el judaísmo de las cosas. Por lo tanto, cuidar Shabbat es respetar esta estructura. Cuidar Shemitah es respetar esta estructura. Pero en cambio, cuando nos elevamos hacia el 8, y lo voy a cambiar de color para que se vea bien, el 8 representa, tomando en cuenta que esta es la primera sefirá, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, esta sefirá de Binah es lo que acabamos de decir hace un momento. La octava sefirá es ir más allá del mundo natural y del mundo revelado. Y por lo tanto, vivir constantemente con este concepto o con este concepto repetitivo que está tan presente en nuestra Torá y en nuestra filosofía, es estos recuerdos constantes que tienes a través del calendario y a través de diferentes
prácticas como el Brit Milá y otras prácticas. ¿De qué? De encontrar la divinidad en ti, salirte del mundo natural y explorar lo desconocido, explorar lo que es más allá. Y es muy interesante porque lo que es Binah se llaman las 50 puertas del entendimiento. Ahí entendemos que todo lo que tiene que ver con 7 o el múltiplo de 49 es igual. Y aquí entendemos que todo lo que tiene que ver con 50 o los múltiplos de 10 es estar en una dimensión más alta, que es arriba de 7, que se llama 8. Es lo que llama el Maral de Praga Nifdal. Y la palabra Nifdal significa elevado. Y eso es lo que se llama Mojín de Gadlut. Una conciencia amplia y expandida. No lo que ves. No nada más existe lo que ves y lo que no ves no existe, como mucha gente piensa. Es ver más allá que lo que ven tus ojos, porque los sentidos nada más ven el 1% de la realidad. Por lo tanto, la Hei de Malhut es Mojín de Katnut, es una conciencia pequeña, y la intención de la humanidad y particularmente el pueblo de Israel es adquirir el Mojín de Gatlut. Y esto es muy interesante porque lo estamos viendo ahorita con la Parashá Be'ar, que hablan de Shemitah. Hablan de 7 Shemitot. Pero por otro lado, todo el concepto de la Shemitah es llegar a este momento único, fantástico, remedial, que ahorita vamos a explicar en qué remedia el Yobel, que es el año 50. Y por lo tanto, lo mismo sucede con lo que estamos viviendo ahorita. ¿Por qué? Porque estuvimos 7 días en Pesaj y estamos contando el Omer, que son 49 días del Omer. Y la intención del Omer es llegar a Shavuot, y Shavuot es el día 50. Y por lo tanto, estamos viendo que hay una correlación íntima entre Pesaj y el 7, entre Shaves y el 7, Sukkot también es 7, y por otro lado tenemos ese elemento extra, donde en Sukkot tenemos Shmini Atzeret, 8, donde después del Omer llegamos al 50, Shavuot, y todo es llevar al ser humano a un nivel de conciencia más alto, llamado Nifdal. Porque en el nivel de conciencia alto de Nifdal, entonces la persona se sale de las leyes causa-efecto y se vuelve la causa de las cosas. Cuando la persona está viviendo en esta realidad, todo es que así pasó y ahora tenemos esta situación y la persona nada más está como todos los seres vivos que reaccionan a los estímulos de afuera. Nosotros cuando nos definimos como seres del Brit, como seres de la alianza, como seres del pacto, nos estamos definiendo no como somos efecto de nada y esto a ver cómo le hacemos para salir, sino ahora vamos a ser nosotros causa. Y eso es lo que Dios quiere de la humanidad, que la humanidad tome responsabilidad. Estar en este nivel no es un privilegio de, ya la hice, ya puedo, al contrario, es ese nivel donde te das cuenta de la importancia de ti y de la responsabilidad que tú tienes. Y la responsabilidad que tú tienes para contigo y como para tu grupo y como para la humanidad. Estar en el estado de Binah, el haber recibido la Torah, el estar en este estado, es posicionarte como un ser grandioso, como un ser causal. Y eso, en ese sentido, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que de verdad
hacemos una diferencia en el plan de Dios. Por lo tanto, quiero ahorita explicarles un problema que hay en las sociedades. Este análisis lo hace el Raf Sachs. Después lo vamos a complementar con un poco de Zohar. Y él dice, hay un dilema muy importante en la sociedad de hoy y de siempre. El dilema que hay es que hay dos fuerzas que la humanidad está buscando y está tratando de encontrar todo el tiempo. Una es la libertad y la otra es la igualdad o equidad. Y cada una genera un problema en la otra. Puedes tener una sociedad de libertad, pero cuando tienes una sociedad de libertad, como los mercados libres, como los mercados capitalistas, pues aquí la cosa es que hay gente que se pone muy inteligente o que tiene mucho mérito o que hace muy bien las cosas. Y cuando hay mucha libertad, lo que va a pasar, y él lo dice como un ejemplo muy lindo, dice, hay un país que tiene prácticamente una sociedad al norte y una sociedad al sur. La sociedad del norte es una sociedad libre. Tienen un bosque y pues ahí la gente, hay quienes tienen la libertad y son libres, entonces se levantan muy temprano y demarcaron territorios y se pusieron las pilas y se pusieron a talar árboles y a sembrar árboles. Entonces, esto hizo que hubiera pues mucha gente rica, mucha gente pudiente, mucha gente próspera, pero como había libertad, pues unos se pusieron las pilas, unos no se pusieron las pilas, unos fueron muy flojos, etcétera, etcétera. Entonces, la acumulación, como en cualquier sistema capitalista, hizo que hubiera muy pocos ricos, que sean muy ricos, y hubiera un número muy grande de pobres. Como sucede en todos los lugares donde hay mucha libertad. Entonces, no está regulado, aquí cada quien hace lo que quiere, y quien se ponga las pilas y se ponga a chambear y que sea inteligente y tire y juegue bien sus cartas, va a hacer mucha lana, y por lo tanto, pues habrá gente que no es tan inteligente, que no tuvo las mismas oportunidades, y hay un exceso de pobres. Entonces, esto genera que no hay igualdad. Y ahí tienes, por ejemplo, México. México es un país que tiene unos cuantos ricos muy ricos y tiene muchísima pobreza y pues no hay igualdad, no hay equidad, pero hay libertad o había libertad. Espero que no la perdamos. También esto pasa en Estados Unidos y eso pasa en todos los países que son plenamente capitalistas. Por otro lado, en el país del sur, pues ahí como que hicieron una sociedad más de tipo socialista y pusieron reglas, no, tú no puedes tener tanto, tú no puedes tener tantos árboles, tú tienes que trabajar las mismas horas que el otro, tú tienes que acá. Entonces se ecualizaron las circunstancias, pero por otro lado, pues no hay ricos y quizás no hay pobreza extrema, pero por otro lado, pues tampoco hay ningún incentivo. Entonces, esta es la tensión grave que vivimos en la sociedad a raíz de que se volvieron países completamente capitalistas y por otro lado países como Rusia o como China que fueron países completamente comunistas. Entonces, el challenge que tenemos como personas es tratar de tener las dos. Pero vemos que si tienes libertad, no puedes tener igualdad. Y si tienes igualdad, no puedes tener libertad. Aparentemente, este es un dilema que trae al mundo enfermo en los últimos 4,000 años.
o más, porque estamos diciendo, pues, los terratenientes tenían mucha tierra, entonces ellos empleaban a mucha gente, pero las tenían en situaciones muy pobres. Entonces ahí tienes todo el sistema feudal terrible. Por otro lado, cuando hubo este deseo de dar oportunidad parejas a todos, en países socialistas, en países comunistas, pues se empezó a regular mucho esto y el otro, y no puedes tener acá, y no puedes tener allá, y no puedes tener divisas, y no puedes tener más propiedad, no puedes tener estas libertades, pero vas a tener por lo menos comida y seguro social y esto. Entonces, esta tensión es una realidad con la que nosotros vivimos y aparentemente es una realidad que siempre ha existido y es increíble que la Torá en esta parashá de Behar tiene la solución. La solución es que no puedes, puedes aspirar a tener las dos, pero una es paradójica de la otra. Una genera que no se pueden hacer las dos. Es cierto que hay países donde se bajó el comunismo a estados socialistas y entonces algunas cosas se socializaron y algunas cosas se dejaron libres, pero la humanidad ha tardado mucho en desarrollar un formato de vida normal y un formato de vida justo y a la vez libre. Y es increíble, pero estos dos conceptos de Shemitah y Yovel, aunque parecen arcaicos y aunque parecen descontextualizados, son la solución. Y lo que nos dice la práctica de Shemitah y Yovel es que puedes tener libertad y también puedes tener equidad, pero no al mismo tiempo. Quiere decir, no son dos cosas que puedas tener simultáneamente, pero puedes tener libertad al principio y eventualmente tienes que remediar el rezago y la desigualdad que va a generar esa libertad a través de la práctica del Shemitah y Yovel. Y se los voy a explicar. Tienes que trabajar 6 años. ¿Qué pasa si no tienes límite a lo que trabajas? Lo que haces es que te vuelves un terrateniente. Cuando una persona puede tener la tierra forever, al estilo Porfirio Díaz, que le dio a 20 familias en Yucatán, todo Yucatán, les dijo, ustedes tengan la tierra, son su tierra, hagan lo que quieran. Entonces, obviamente ellos se volvieron millonarios en la fiebre del Enequén. Prácticamente la población era lo más pobre. Entonces, había libertad, pero esa libertad estaba haciendo una acumulación de bienes en donde cada vez la gente rica era más rica y la gente pobre era más pobre. Entonces, ¿qué pasa? En la sociedad tienes libertad y Dios te dice, ten libertad 6 años, dale de rienda, trabaja, siembra, puedes hacer lo que tú gustes, pero el 7º año tienes que hacer equidad. Y la equidad es que al dejar de producir, rompes con esta producción ilimitada capitalista y permites que se remedie un poco esta desigualdad generada por el exceso de libertad. Y obviamente el que viene a ser el remedial completo a la sociedad es el Yovel, porque entonces durante los años vas acumulando trabajo, vas acumulando bienes, vas acumulando tierras, y de repente te dicen, la tierra la tienes que devolver. La tierra se va de nuevo a los dueños originales. Entonces hay una renovación en la tierra. Entonces ya no puede ser un terrateniente, ya no puede ser terrateniente porque ahora la tierra se tiene que regresar al dueño original, a la familia original. Tiene. Si quieres volver a hacer un contrato de arrendamiento, quieres volver a hacer un contrato, lo tienes que hacer, pero tienes que volverlo a regular y por lo tanto no es la explotación eterna de todos los recursos. Por otro lado, el tema de las deudas. En los años libres, pues la gente produce, tienen dinero y hay gente que no tiene, entonces tú das dinero al que no tiene dinero, le prestas dinero
Y de repente, pues, está todo este tema de que ahora me debes tanto y ahora me debes tanto. Es en esta parashá que aparece que uno no puede deber y además del dinero deber intereses. No sé si ustedes saben, pero la Torah prohíbe completamente que un yehudí le cobre a otro yehudí intereses, porque entonces la deuda, en vez de ser le presto para sacarlo adelante, es le presto para cobrarle los intereses, porque lo de menos es el capital, lo importante son los intereses, y por lo tanto voy a poner una carga sobre la deuda y obviamente pues nadie, llega un momento que nadie puede vivir con eso. Entonces, puedes prestar, es una mitzvah prestar, pero vas a prestar sin intereses y también va a llegar un momento que vas a decir, ok, te tuviste tanto para pagarme, no me puedes pagar, queda condonada la deuda. Quiere decir, la deuda no es eterna. La persona, inclusive en el peor de los casos que se tiene que vender como esclavo porque no tiene cómo pagar la deuda, le dicen, el esclavo sale libre. ¿Se están dando cuenta de lo que es esta ley? ¿Se dan cuenta de la sensibilidad de la Torah? Nada más piensen que la Torah lo que está diciendo es, tiene que haber renovación. Tiene que haber renovación social. Tú como persona te tienes que renovar. Una persona que todo el tiempo hace lo mismo, que todo el tiempo hace lo mismo, que todo el tiempo hace lo mismo, llega un momento que se estanca. Hay un estancamiento del que siempre trabaja en lo mismo. Este concepto de tomarte un año sabático y de descubrir la fotografía o descubrir la música o descubrir la Torah o descubrir otro aspecto, tomarte un tiempo para hacer viajes familiares, para hacer otras cosas. Y todavía Dios te da la garantía que te lo va a pagar por antemano, de antelación. ¿Quién en su sano juicio no se tomaría un año si te lo pagan por anticipado? Es tan importante este concepto del año sabático que cualquier institución inteligente y cualquier institución importante, desde Stanford hasta cualquier empresa picuda, después de cierto tiempo, a la persona le dan un año sabático. Y tú dirías, no, pues qué tontería, es un elementazo, ¿cómo le voy a dar que se vaya un año? Te vuelves mucho mejor cuando te renuevas. Te vuelves más sensible, te vuelves más balanceado, produces mejor. Desde el punto de vista ecológico, la tierra se agota. Los minerales de la tierra se acaban terminando. Si tú no dejas, quiere decir, el beneficio de este concepto, este beneficio de dejar la tierra, es un beneficio en todos los aspectos de la creación. Desde el punto de vista, la tierra se renueva. Los trabajadores buscan y ven otras nuevas opciones de ganarse la vida. Siempre fui agricultor, nunca aprendí nada más. Bueno, voy a tener que aprender a lo mejor a tallar la madera, voy a aprender a ser plomero, voy a aprender a hacer esta cosa. Esta renovación, esta libertad, este reciclamiento que propone la Shemitah y el Yobel son fuera de serie. Ahora, esto nos va a llevar, si entendemos esto, esto nos va a llevar a un tema muy, muy importante. Porque dices, qué raro, estábamos hablando de los Kohanim, estábamos hablando de la Kedusha, estábamos hablando de la santificación del tiempo, la santificación del espacio. Estamos hablando en Baikra de estas cosas tan peculiares, tan sensibles que uno va generando a través de su vida, de una forma de analizar las cosas. Y de repente como que todo lo que hablaron, y el Mishkan y esto y los Kohanim, de repente, ¡pum!, otra vez estamos en Har Sinai. Obviamente la Torah no es un libro de historia y menos es un libro cronológico. Muchas veces la presentación de las Parshiot rompe la cronología porque evidentemente la ruptura de la cronología es porque es mucho más un libro de moral que ser un libro de historia o de anécdotas. Por lo tanto, esto nos lleva a entender que siempre
Estas parshiot de Behar y de Bejucotai nos regresan otra vez a Sinai. Por eso se llama Behar, Behar Sinai. En el monte Sinai es que Dios recibió estas instrucciones de qué va a pasar con la tierra. Por lo tanto, quiero analizar o quiero empezar a analizar un tema que voy a trabajar con ustedes en el resto del mes. Y obviamente nos queda todavía una clase para Shavuot. Porque evidentemente nosotros como que nos cuesta mucho trabajo entender que la Torá fue dada y que la Torá es como este instructivo de vida que habla de moralidad, pero también habla de cómo esa moralidad debe de ser pragmática. Quiere decir, no es un libro donde te ponen los estándares, sino que son estándares que tú tienes que traer y tienes que llevarlos a tu vida. Entonces, hay algo muy importante que mencionar sobre Sinai y sobre Matan Torah y sobre Shavuot. Básicamente, uno de los conceptos más importantes de Shavuot es que tanto el Omer como Shavuot, según la Torá, son fiestas que tienen un anclaje agrícola. Porque nosotros hemos dicho, el Omer es esta cuenta que haces para tu transformación. Sabemos que el Omer es esta oportunidad anual que tenemos el pueblo de Israel o la gente que lo quiera hacer, no es exclusivo del pueblo de Israel, la ordenanza es para el pueblo de Israel, de irte transformando a través de la energía particular de cada día, en la interinclusión de los demás días. Pero la realidad es que la mitzvah del Omer es una mitzvah agrícola. Y es más, la palabra Omer es una palabra agrícola. Por otro lado, Shavuot es Zman Matan Toratein, el tiempo en el que Dios nos dio la Torah. Pero la realidad es que Shavuot en la Torah se llama Hag a Bikurim. El día, la fiesta de las primicias. Y tiene una connotación agrícola. Por lo tanto, nos cuesta como personas, y más que hemos vivido sin un contexto agrícola, nos cuesta mucho trabajo entender la relación que tiene el Omer y Shavuot con la parte agrícola. Como que entendemos que Shavuot es que Dios nos dio la Torá y nos preparamos durante el Omer para recibir la Torá. Y cuando salieron de Mitzrayim no tenían ninguna actividad agrícola. Pero la realidad es que todas las mitzvot de Shavuot y del Omer están basadas en una premisa de una fiesta agrícola. Entonces, quiero un poquito empezar este tema. En la siguiente clase voy a explayarme mucho más, porque estamos diciendo que el final de la parashá, que del libro de Vaikra, habla de cuando vayas a la tierra de Israel y cuando estés en la tierra de Israel, descansará la tierra. Y hay toda esta promesa tan importante que tiene desde Abraham, que le dice, Lej Leja, te vas de esta tierra y te voy a dar otra tierra. La promesa de la tierra es una promesa que no es menor en el judaísmo. Y por lo tanto, pues, nos cuesta mucho trabajo entender que estas fiestas tengan
su explicación a nivel espiritual, moral, intelectual, y por otro lado tengan una connotación tan simple como la connotación agrícola que tienen. Por lo tanto, es increíble, pero la presentación de la Midá del Omer, de la mitzvah del Omer, es que la persona, el segundo día de Pesaj, por eso me puse este fondo atrás, el del trigo. Es muy interesante porque a partir del segundo día de Pesaj, que es el 16 de Nisan, dice, contarás para ti Sheva Shavuot, 7 semanas completas, y Omer es una medida de grano. Entonces, es un poco raro que en este momento ahora me voy a una cosa tan física como hablar del grano. Y básicamente lo que va a suceder durante esos 7 semanas es que la primera vez que vas a agarrar esa cantidad como una cubetita, ese es el Omer. El Omer es una medida agrícola. Y de pronto agarras esa cubetita y el primer grano en madurar en la tierra de Israel es la cebada. Y durante 7 semanas vas a estar agarrando grano con la finalidad de que al final del Omer, el último grano en madurar es el trigo. Por lo tanto, el Omer, desde otra perspectiva, que obviamente no es otra, sino es algo complementario, es agarrar un grano, que es la cebada, y separarlo para ofrendarlo y hacer estas como ofrendas y movimientos de ofrenda, primero con la cebada, hasta llegar, este es el primer día del Omer, hasta llegar al día 49 del Omer, en el que vas a llevar una ofrenda de trigo. A nosotros nos da lo mismo si es trigo, si es avena, si es centeno, si es el espelta, como que no entendemos porque no tenemos una vida agrícola. Pero desde el punto de vista de la Torá, el sistema agrícola está íntimamente relacionado al sistema espiritual. Quiere decir, aunque nosotros lo vemos como no tiene nada que ver uno con el otro, tanto tiene que ver que, bueno, pues supuestamente lo espiritual es parte de lo que comes. Quiere decir, todo el tiempo tenemos que estar en esta tensión de que lo espiritual no está divorciado de lo físico. Y esta es la demostración de eso. Entonces, la Torah nos dice que la cebada es el alimento de los animales. Es cierto que las personas podemos tomarnos una sopita de cebada, pero la verdad es que la cebada es prácticamente todas las croquetas, toda la comida de animales se hace a través de la cebada. Y en cambio el trigo es un alimento humano. Entonces quiero que vean el paralelismo que va a empezar a ver entre lo que yo llamo físico, que está en Malhut, con lo que vamos a ponerlo como el Hei, y lo espiritual, que es Binah, y que es la otra Hei. En el plano físico, comenzamos con la cebada y vamos elevándonos hasta el trigo. La cebada es el alimento animal por excelencia, según la Torá, y el trigo es el alimento humano por excelencia.
Por lo tanto, lo que estoy tratando de explicarles es que así como salimos de Egipto con menos 49 niveles de impureza, porque estábamos mezclados con una nación que nos tenía subyugada, que nos tenía limitada, que nos tenía en mojín de Katnut, de una conciencia mínima. Los Yehudim cuando vivían en Egipto no podían pensar qué va a ser la vida fuera de acá. El concepto de Mitzrayim, el concepto de ser un esclavo, por eso esta parasha habla tanto de los esclavos, es que la persona, cuando es esclava, primero que todo, una cosa que no les dije y es importante saber, el esclavo no tiene que hacer mitzvot. La categoría de esclavo es que lo tienes que tratar bien, le tienes que dar de comer, no le puedes pedir que haga cosas denigrantes, you name it. Pero el esclavo es patur mina mitzvot. Quiere decir, como el tiempo no es de él y como él es casi un objeto de otro, él no tiene este concepto de, bueno, ahora me voy a poner tfilim, yo ahora voy a ir a rezar, yo ahora voy a decir Shema Israel. ¿Por qué? Porque él no tiene esa libertad de hacer y ni siquiera de pensar en cómo elaborar su vida. Entonces, todo el concepto de que estuvimos en Mitzrayim es este concepto de que estábamos en un nivel espiritual tan bajo que estábamos prácticamente como el ganado, preocupados nada más por comer y por dormir. Y no había motivación y no había proyección de vida. Por eso empezamos el Homer con la cebada. Para enfatizar que la calidad humana, entonces, era tan baja como la de un animal, que es mojín de Katnut. Una mente sin expansión, sin sueños, sin proyecciones de lo que puede ser, de cómo vas a adjudicar tu tiempo, cómo vas a educar a tus hijos, no hay nada. Y obviamente todo el Homer sirvió como un ejercicio metódico en el cual la gente no es que se lo propuso, pero simplemente cuando salieron por primera vez, ellos tuvieron que preocuparse por ellos mismos. Quiere decir, salir a la libertad no es abrirle la puerta al animal. Cuando en Estados Unidos se le abrieron las puertas a los esclavos en las plantaciones, se fueron corriendo y regresaron. ¿Por qué? Porque no sabían qué hacer. Como crecieron generaciones enteras esclavizados, no tenían ni idea qué hacer de su vida y por lo tanto la mayor parte de ellos regresaron a trabajar a las mismas plantaciones, ahora como asalariados, pero no tenían ningún tipo de proyección, ningún tipo de sueño. En la esclavitud acabó con ese mojín, esa expansión de la conciencia. Por lo tanto, el puro hecho de salir y de decir, oye, ahora tengo que ver por mi suegro, por mis hijos, qué va a comer mi esposa, ir con Moisés y decirle, ahora qué hacemos y a dónde dormimos. Esto fue creando en ellos un aumento en la conciencia. Y es interesante porque conforme va aumentando la conciencia, la ofrenda llega a ser de trigo, que es un elemento humano, y obviamente el humano tiene esa capacidad de conciencia elevada. Entonces, es muy interesante porque el Homer va del menos 49 al más 49. Quiere decir, en términos numéricos, de menos 49 a más 49, pues debería de haber casi 90 más de 90 puntos, pero el punto es que el menos 49 es más 1. El menos 48 es más 2. Por lo tanto, así vamos contando en ascenso y vamos dejando atrás nuestra parte animal de Mojín de Katnut, que está relacionada con el Nefesh y con nuestra parte animal. Finalmente, la última ofrenda es llevar trigo, pero todo va encaminado y Shavuot, más allá que la fiesta de
la Torá, es la fiesta en la que se llevaban los bikurim, se llevaban las primicias, que en la clase que entra vamos a explicar toda esa connotación agrícola. Pero lo más interesante es que ese día de Shavuot se llevaba una ofrenda llamada el Shtei Alejem. Las personas llevaban de su cosecha, hacían 2 panes y los llevaban al Bet HaMikdash. Y la ofrenda de ese día era el Shtei Alejem. Y el Lejem, el pan, es el alimento más humano de todos los alimentos. Entonces, lo que estamos viendo es que la progresión del Omer, si bien es el incremento de conciencia y el incremento de la espiritualidad, va de la mano con el concepto agrícola de que tú vas transformando y que tu moralidad y tu existencia también va en función de la tierra. Por lo tanto, aunque Shavuot es un día que recibimos la Torá, es un día de conexión con Dios, la realidad es que es un día que tiene no nada más esta connotación agrícola, tiene muchas connotaciones agrícolas. Y el hecho es que todo el libro que se lee en Shavuot es el Sefer, el libro de Ruth. Y el libro de Ruth sucede precisamente en esta época del año, que es precisamente toda la historia de Ruth yendo al campo de Boaz a traer trigo, porque estaban cosechando. Toda esta época, todas las leyes de la tierra, de sobrevivencia del pobre, de Peá, de Shejijá, de todas estas leyes para que el pobre no cayera en la pobreza extrema, precisamente salen del libro de Ruth, que es el en Shavuot. Por lo tanto, pues el Zohar tiene una perspectiva distinta o complementaria, no distinta, de todo esto. Primero que todo, el Zohar hace un hincapié muy grande y nos explica que toda la brajá del mundo va a venir por la alineación que nosotros tengamos en nuestro sistema sefirótico. ¿Por qué una persona trabaja y prospera y por qué otro que trabaja lo mismo no prospera? Entonces la gente ahí empieza a decir, no, es que este es más inteligente, no, porque este es esto. La realidad es que sí es importante lo que el hombre haga, pero lo más importante es la alineación que tenga con el plan divino. Es muy interesante porque de pronto en esta parashá, y es interesante que lo mencione, aunque no vamos a poderlo analizar, de repente dice, ¿cómo es que viene la braja al mundo? Y aparentemente en este es el momento en donde aparece en el Zohar todas las letras que supuestamente bajan la braja al mundo, que es el nombre de Dios de 42 letras, que es el cántico que todo mundo siempre está muy curioso, que se llama el Ana Bejoach. Por lo tanto, aparentemente, aunque Dios nos da la sensación de que nos estamos ganando la vida y la sensación de que nuestro trabajo tiene fructifica, cuando la persona está haciendo lo que tiene que hacer y la persona está puesta en el lugar correcto, la brajá viene no porque Dios te la da. Dios te da brajá todo el tiempo. Lo importante del ser humano, aparentemente con el plan divino, no es convencer a Dios de que nos dé, porque Dios tiene cualidades de eternidad, de constancia. Dios no es como el ser humano caprichoso. Hoy quiero darte y estoy de buen humor y te voy a dar, y mañana no te doy porque no estoy de buen humor. Dios es constante. Todo el concepto esta de trascendente, que no cambia, etcétera, es que es constante. Y básicamente está en nuestras manos
abrir la brajá o cerrarla. Quiere decir, no depende de Dios que nos vaya bien o que nos vaya mal, sino depende de cómo nos alineamos a la voluntad de Dios y cómo alineamos nuestro potencial a esa voluntad. Yo creo que ustedes han sentido alguna vez en su vida que hacen una acción en la que se sienten energizados, que saben que están haciendo lo correcto. Y lo más increíble es que cuando estamos energizados y estamos haciendo lo correcto y estás por la causa correcta, los medios y el dinero o las cosas que se necesitan para que salga el proyecto salen. Y esto es un tema muy importante que tenemos que ir entendiendo, no por manipular a Dios, sino entender que cuando la persona está haciendo su potencial y cuando la persona está energizada y está haciendo una diferencia en el mundo, en el plan divino, porque lo que pretende Dios con todo esto no es que lo obedezcamos, es que nos volvamos responsables con respecto al mundo que Él creó. Todo el tema de la alineación es tomar responsabilidad por los otros. Toda esta parashá es tomar en cuenta al pobre, tomar en cuenta a la persona que perdió, a la persona que debe dinero, tomar en cuenta a aquella persona que no es tan bien afortunada, que no tuvo la suerte, que no tuvo la oportunidad, que no tuvo la educación. Es tomar en cuenta y remediar esta falla acumulativa que hace el ser humano inevitablemente. La gente inevitablemente, la riqueza llama más riqueza y la gente pobre se vuelve más pobre. Y este es un tema de no acabar si se deja libremente, pero si no se deja libremente y tomamos en cuenta las leyes de Hashem, lo que nos damos cuenta es que todas estas leyes son leyes en las que el ser humano se vuelve un distribuidor de la braja de Dios. Ya por último, debo de mencionar que es muy interesante esta sección del Zohar, porque en esta sección del Zohar la Torah nos habla y nos empieza a hablar de las leyes de reencarnación. Entonces la persona pues se puede quedar como muy impresionada, pero la lectura que tiene el Zohar sobre el concepto de la esclavitud y las leyes del Eved Ivri, las leyes del esclavo hebreo, son las leyes de reencarnación. Yo sabía que esto les iba a interesar, entonces los voy a mencionar. Y más adelante, en el siguiente libro, vamos a estudiar las leyes del Eved Ivri. El Eved Ivri es el esclavo hebreo. Y explicamos que el esclavo hebreo es aquella persona que desafortunadamente entró en una situación desesperada en donde la persona dice, no puedo mantenerme o no puedo pagar mi deuda y por lo tanto cede su responsabilidad de él y se la pone en manos de otra persona. Y dice que un esclavo hebreo nada más va a servir a su amo por 6 años y que el 7º año deberá de salir libre. Y esto en Kabbalah significa que una persona esclava es una persona que tiene que reencarnar. Quiere decir, el alma es libertad y el cuerpo es la limitación del alma. Y las leyes del esclavo hebreo significan que una persona tiene 6 veces la oportunidad de venir a arreglar algo y que el 7º año, que es la 7ª vez, debe de quedar libre. Quiere decir, hay mucha gente que dice, ¿cuántas veces la persona reencarna? Y hay muchas discusiones porque
por ejemplo, los hindús con su tema del karma y su tema de venir y ahora transmigrar en una roca y ahora en un gato y ahora en una vaca y ahora en eso. Y ahora. Para ellos es un proceso eterno de rectificación, pero para el pueblo de Israel, que es una disciplina completamente distinta, la reencarnación es una realidad, pero tiene limitantes. Y las limitantes es que no es indefinido. No es indefinido. Quiere decir, hay un momento donde la persona tiene que haber dado el cambio o la persona deja de tener esas oportunidades. No es un proceso eterno, porque tampoco la creación es un proceso eterno. Eterno es nada más Dios. Por lo tanto, esto es muy interesante porque hablan de cuando el Ebed Ibrí llegaba el séptimo año, el amo le tenía que decir, eres libre. Y hay la opción de que el esclavo dice, no, yo aquí me quiero quedar, yo no quiero ser libre. Estoy encantado, tú eres un buen amo. Y tú dirías, bueno, pues es una opción, pero es una opción pésima. Es una opción pésima porque dijimos que un esclavo es una persona que no tiene responsabilidad y que no tiene libertad de hacer mitzvot. Por lo tanto, la Torah dice que a esta persona se le llevaba en el dintel de la puerta. Y este tema del dintel de la puerta es un tema muy importante porque la clase pasada hablamos de ábreme un hoyito para que me expanda. Y el dintel de la puerta es que pone su oreja y le perforan la oreja y le dicen, no quisiste oír la importancia de ser libre y de tomar responsabilidad y por lo tanto, pues este es un símbolo y te vas a quedar otro tiempo y eso podría pasar indefinidamente hasta el Yobel. Por lo tanto, pues el concepto que tenemos que entender es que en cierta manera el Ebed Ibrí no es necesariamente una persona que se vende porque no puede sostenerse, este es desde el punto de vista textual, sino es un poco el concepto de volver a nacer. Y el concepto de volver a nacer es volver a tener una oportunidad para descubrir cuál es mi tikkun. Por lo tanto, en cierto grado, la Torah nos dice y nos reitera, Zeher Litziat Mitzrayim, en recuerdo a la salida de Egipto, no porque sea tan importante lo que pasó aquella vez, sino porque es el código de entender que cada vuelta que tenemos en esta vida, nosotros tenemos que liberarnos de Mitzrayim. Mitzrayim es de nuestra estrechez. Este es un concepto nuevo que traté mucho en esta clase. Estrechez, ese es el mojín de Katnut. Mojín de Katnut es cuando la persona se ve a sí misma como un ser incapacitado para cambiar, un ser incapacitado para tener una relación con Dios y un ser que no puede tener responsabilidad más que cuidarse a sí mismo. Y Mojín de Gatlut, que es precisamente salir de la esclavitud, implica la expansión de nuestra conciencia y es que si Dios nos dio la posibilidad de volver a venir a esta vida y volver a tener una nueva oportunidad, es para encontrar este espacio de conciencia expandida. Creo que esta parashá es más interesante de lo que imaginamos. Realmente cuando la leemos, pues sí, la reiteración de ciertos conceptos, pero nos deja con un sentido de que todo este proceso que estamos haciendo tiene que ser introducido, introyectado en nuestra conciencia para alcanzar un estado de libertad y el volver a venir a este mundo es como el esclavo que se quiere seguir quedando con el amo de carne y hueso y no salir y tomar responsabilidad. Por lo tanto, todos estamos igualmente responsabilizados en expandir nuestra conciencia. Yo siempre digo que todos venimos con un cli es como un recipiente.
Y el recipiente, pues si es esta taza, pues le cabe cierta cantidad. Entonces, el chiste de la vida o la intención de la vida es ir ampliando ese recipiente. Primero nos dan un caballito, después nos dan un vaso, después nos dan una olla, después tenemos que expandir nuestro recipiente para poder llenarnos de la luz de Hashem. Y cuando la persona tiene una conexión y lleva la conexión entre Malhut y Binah y se alinea, y esto es el final de la clase, espero que si tienen dudas también las podemos resolver. Parte del alineamiento es que la persona a través del tikkun, de sus midot, etcétera, etcétera, lo que va a hacer es alinear su energía. Es importante entender que la energía de estas sefirot, que están siempre interconectadas y que son como un parsuf único, las 6 sefirot, son como un embudo. Y como todo buen embudo, entre más grande es la boca y entre menos obstáculos tengas acá, mejor te va a gotear. La brajá siempre viene de Binah y tiene que llegar a Malhut. Por lo tanto, para que llegue la brajá de aquí para acá, esto es constante, esto es eternamente fructífero, esto es eternamente productivo. Entonces, el problema es cuando tenemos atorado algo ahí. Y obviamente lo que tenemos atorado acá, tomando en cuenta estas sefirot, son las sefirot de nuestras emociones. Y las emociones todas son hijas del Gesed, del Din, del Tiferet. Todas son emociones que tenemos que balancear, que tenemos que refinar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahorita en el Omer? Con más conciencia o con menos conciencia. Entonces, cuando tenemos limpio este embudo, cuando este embudo está balanceado, está bien puesto y le avientas agua arriba, cae todo abajo. Pero ¿qué tal si el embudo está lleno de cascajo, o de cáscaras, o de cosas, o de debris? ¿Qué va a pasar? Se va a tapar y no va a llegar. Por lo tanto, todo el sistema está dado en la rectificación de nuestras emociones, o midot. La clase que entra, Bezrat Hashem, vamos a tener la oportunidad de hablar de Shavuot ampliamente, porque va a ser la clase que nos va a permitir entender Shavuot desde este punto de vista que venimos trabajando. No tanto como la fuerza que hay a nivel cósmica, sino más bien la fuerza que nosotros tenemos que hacer en esta realidad física para poder permitir que la brajá llegue a nosotros. La parashá Bejucotai termina diciendo, si cuidas estas, si cumples estas jukot que te voy a dar, vas a tener brajá, vas a tener parnasá, vas a tener la tierra, vas a tener prosperidad. Y cuando no cumples esto, no es por darte miedo, pero cuando no cumples esto y tienes bloqueos, no puedes permitir que en un lugar donde hay bloqueos, esperes que las cosas lleguen de la manera que van a llegar. Por lo tanto, esto nos debe de hacer reflexionar de la importancia que tenemos nosotros como seres, que nosotros podemos generar la riqueza y la prosperidad. Y la Torah nos dice que la prosperidad y la riqueza y el bienestar está mucho más en nuestras manos de lo que pensamos. Así que, pues, esta fue la clase de Be'ar Bejucotai. Espero que la hayan disfrutado. Perdón que no tuve la presentación PowerPoint, pero bueno, a veces suceden estas cosas. No sé si tengan alguna duda. ¿Se quedaron con alguna duda? Sí, Anita, por favor.
Desilénciate. 2 dudas. Ok, Dos por dudas. favor. La primera, cada vez que hablas del Brit, pues es el Brit con el hombre, ¿y nosotras qué? No. Y la segunda pregunta Ujú. es, así lo mismo trabajó Jacob 7 años por Rachel, pero primero pues recibió a Lea y luego otros 7 años, pero ahí no quedó le mala nada. O sea, ahí quedó en 7 y 7. Sí, pero no estuvo 14 años bueno, vamos uno por uno. Gracias. El tema del Brit y que el Brit se hace en el hombre es porque el hombre tiene una clipa y la mujer no tiene esa clipa. Entonces, el hecho de que se hace el Brit en el miembro masculino como una señal es porque el hombre tiene que rectificarse en ese sentido y la mujer no. Por lo tanto, la mujer no requiere de Brit. Y este es un concepto cabalístico muy importante porque el hombre tiene que hacer y la mujer es. El concepto de lo masculino en Kabbalah es algo que se convierte en algo y en cambio el concepto femenino es. Por eso los 6 días de la semana son masculinos porque están transformándose y el séptimo día, que es Shabbat, es lo que es. Ya no hay cambio. Por lo tanto, desde el punto de vista de la transformación, la parte masculina requiere de más trabajo. Por eso el hombre tiene más mitzvot. No, la mujer está exenta de muy pocas mitzvot, pero el hombre tiene más mitzvot porque él requiere de hacer más trabajo para su transformación. En cambio, la mujer tiene mayor kedushá porque la mujer ya es y no tiene que volverse. Entonces, ese es un tema muy, muy interesante porque se hace en el hombre, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que suceden en el término de 7 en la Torá y el concepto del 8 siempre viene a remediar o siempre viene a resaltar la relación del hombre con Dios. Ese es el concepto siempre que aparece del número 8. De esa relación donde el hombre da un salto, hasta podríamos decir cuántico, energético, en donde la persona deja de vivir una existencia meramente física y da la posibilidad de explorar la relación íntima con Dios. Y obviamente en el 8 es cuando suceden siempre estos encuentros maravillosos. Entonces tienes el 8 de la octava semana de Shavuot. Es interesante porque Shavuot en la Torah se llama Atzeret. Y por otro lado hay una fiesta gemela que se llama Shmini Atzeret, que es después de Sukkot. Quiere decir, en Sukkot es una fiesta para el pueblo de Israel, pero incluye a toda la humanidad, pero el Shmini Atzeret es nada más para Israel. Y Hanukkah, pues es la fiesta de los milagros, porque es 8, porque significa que estamos no en el mundo natural, que es lo esperado, sino sobrenatural. Y ahí nos vamos con todas estas cosas. Es muy interesante, pero dice los Jajamim que cuando llegue la época mesiánica va a haber un cambio en la naturaleza y en vez de haber 7 notas musicales, va a haber 8. Quiere decir, ahorita no podemos concebir, no estoy hablando del estilo de música, no importa qué música es. No podemos concebir la presencia de otra nota porque no conocemos esa otra nota. Quiere decir, la vibración del 8 es una vibración que te permite alinearte a la vibración divina. Y esto es bien interesante porque el Brit Milá precisamente se hace, dijimos que el Brit Milá, a lo mejor es un tema un poco difícil, pero el Brit Milá se hace en la parte masculina. Dijimos que el Baf es masculino y el Baf es como un pene. Y precisamente Yesod es el órgano sexual masculino. Y aquí
se hace el descubrimiento. Lo que estamos tratando de decir es que para poder recibir en ese embudo cósmico la brajá, tienes que quitar tus clipot. Y el hecho de que la mujer no tiene clipot es porque la mujer, esto es femenino, y esto es femenino. Entonces, aparentemente la mujer tiene esta conexión más hecha y el hombre la tiene que hacer. Lo que pasa es que la mujer tiene muchos elementos masculinos que tiene que quitar clipa, así como los hombres tienen muchos elementos femeninos que tienen que trabajar. Entonces, no somos seres completamente masculinos o femeninos, somos la mezcla de ambos. Entonces, por eso es un tema muy interesante el tema del Brit. ¿Alguna otra pregunta, Anita? Y lo de que trabajó 7 años y 7 años y estuvo otros 7 años, él hizo su fortuna al final de todos esos años. Quiere decir, todos esos años, Labán se lo fregó, se lo fregó, se lo fregó. Y el último año es donde dijo él, yo me largo de acá, ya, no puedo estar acá. Como que era dejarlo en la parte baja del árbol de la vida. Entonces, después de 21 años, dijo, goodbye, my guy. Y se largó de ahí para regresar a la tierra de Israel y hacer su propia suerte, su propia mazal. Entonces, es muy interesante ir analizando estas cosas. Vicky, Celia, Tania, Janet, ¿alguna duda? ¿Quedaron bien? ¿Quedaron satisfechas del tema del Yobel y de la Shemitah? ¿Vieron cómo se remedia este problema que seguimos viviendo hoy en día? Es que de verdad, hoy en día seguimos viviendo esta tensión entre ser libres y esto, y por otro lado, el que trabaja se vuelve esclavo de su trabajo y el que no trabaja no prospera y entonces la pobreza. Entonces tiene que haber como un remedio armonioso entre los recursos y la persona y por lo menos igualizar un poco el poder. Yo me pregunto, sí. Por ejemplo, los abrejim, pues ellos estudian y un equilibrio sería estudiar y trabajar. Es lo que yo me pregunto, ¿no? Y también me pregunto mucho el lugar de la mujer. Tú siempre alabas el lugar de la mujer. Sí. Sin embargo, el lugar en el judaísmo es la mujer, no necesita tanto, no necesita estudiar, no necesita hacer, si tiene menos obligaciones con la Torá. Sí. Con los rezos y con todo. Muy buenas preguntas. Vamos a hablar de ellas. En primer lugar, todo este tema del abrej que no trabaja, en mi opinión, es terrible. Es terrible. Y es terrible desde el punto de vista alágico. Yo les puedo traer Mishnah y Pirkei Avot, les puedo traer la Halajá, les puedo traer los ejemplos de Jajamim picudos, empezando por el Rambam, que era doctor, siguiendo por el Jafetz Haim, que tenía una tiendita, y etcétera, etcétera. Les voy a contar qué pasó después de la Shoah. Hubo una pérdida tan grande de Torah en el mundo que se empezó como un tipo de programa para rehabilitar y elevar el estudio de la Torah, porque la verdad es que entre los que mataron y las gentes perdieron todas estas yeshivot que llevaban en Europa y en estos lugares siglos, se perdieron. Y empezó a hacerse este concepto de vamos a unificar a mucha gente que estudia en Torah para reforzar al judaísmo, porque el judaísmo estaba muy débil. Y el problema es que así se quedó. Quiere decir, el problema es que se volvió una forma de vida. Esto empezó principalmente